Ciro Murayama es consejero del Instituto Nacional Electoral. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En la administración pública se ha desempeñado como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, asesor del consejero presidente del IFE, entonces José Woldenberg, y miembro del Comité Técnico del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Es profesor titular nivel A definitivo de tiempo completo, ahora con licencia, en la Facultad de Economía de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y también miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ha escrito libros sobre economía, financiamiento de la educación superior, salud y, por supuesto, elecciones. Ha escrito libros sobre economía, financiamiento de la educación superior, salud y, por supuesto, elecciones. Ciro Murayama, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Gracias, Ciro, Instituto Nacional Electoral, las transformaciones que ha sufrido un instituto que, pues, de haber sido prácticamente un órgano controlado por gobierno, pasa por un proceso de participación, de democratización. Hoy un instituto que tiene más atribuciones que las que tenía antes, mayor centralización. ¿Tú crees que el modelo actual es mucho mejor que el que se tenía en 2007, 2006 frente al IFE, el INE, mucho más efectivo? Pues en efecto hemos tenido un conjunto de cambios que han ido sobrecargando las tareas de la autoridad electoral. Últimamente hubo una reforma en materia laboral donde meten al INE a uno de los comités. La verdad es que nosotros no estamos especializados en temas laborales, pero eso te muestra cómo a veces la producción legislativa no tiene el suficiente cuidado de mantener a las distintas instituciones y sus atribuciones en su campo de atención. El INE es una autoridad, si la comparamos con las del resto del mundo, que tiene más tareas que el grueso de las autoridades electorales. Por ejemplo, mientras en otros países el censo electoral no depende de la autoridad, en nuestro caso sí, el padrón, y esa ha sido además una de las anclas, de las bases sobre las que fue posible construir la democratización de México, porque todavía hace 30 años ni siquiera había claridad en que los ciudadanos estuvieran debidamente registrados en el padrón electoral. Hoy sí tenemos esa garantía, no hay manipulación desde el poder para rasurar, se decía entonces, a electores o para que aparecieran como votantes gente ya fallecida. En fin, eso se corrigió. Pero, por ejemplo, desde 2007 también a la autoridad administrativa, al IFE o INE, se le dio la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión durante los procesos electorales y la tarea de monitorear que los más de 2.300 concesionarios de radio y televisión en todo el país pasen los anuncios de los partidos, y de esa manera ya también te volviste una autoridad reguladora de los medios de comunicación. De tal manera que han ido creciendo las atribuciones, y ya en 2014 nos dieron la tarea de instalar las casillas en las elecciones locales y de fiscalizar todo el dinero, incluso en las elecciones municipales. Así que nosotros somos una autoridad que ha crecido en atribuciones, y quizá en algún momento haya que hacer un alto en el camino y decir qué tan barroco hemos vuelto nuestro sistema electoral. Yo creo se convirtió ya en un elefante grandotote el instituto OPLES, o sea, institutos locales. El tema electoral, dicen, es muy caro, hay que bajarlo, pero por otro lado también sigue habiendo una enorme desconfianza bajo el principio de que pues el IFE era, o el INE ahora, la garantía de la credibilidad. ¿Cómo coordinar? Yo creo que estamos justamente en una tensión entre la posibilidad de agilizar nuestra vida electoral, es decir, tenemos una legislación muy barroca, enredada, que da lugar a mucha litigiosidad y a poca comprensión desde fuera en ocasiones, pero al mismo tiempo creo que hay que saber preservar la autonomía de la autoridad electoral, la integridad del padrón y la equidad en las condiciones de la competencia. Ahora lo que hemos escuchado son distintas iniciativas
desde el poder, lo cual es una paradoja. Siempre las reformas electorales surgieron como reclamo de las minorías, de las oposiciones, para ensanchar el terreno de juego democrático. Ahora lo que vemos es que desde la bancada del partido en el gobierno se empieza a proponer disminuir las atribuciones de la autoridad o incluso su propia autonomía. Hay una propuesta en la cual quieren que la Cámara de Diputados nombre a nuestros consejos locales, que es de los que dependen los consejos distritales, y de ahí se integran las casillas, es decir, tendríamos una integración politizada y sesgada que significaría un retroceso y una vulneración a la autonomía de la autoridad. Esto de que sea desde la lógica del poder donde se impulsen reformas electorales, pues es un contrasentido a la construcción histórica de la democracia, que es atender a los derechos de las minorías, no beneficiar a quien ya tiene el poder. Sin embargo, se puede bajar el costo de esta democracia tanto en el tema de financiamiento a partidos como en el propio manejo del INE, ¿no? Mira, nosotros hemos dicho que si tuviéramos la urna electrónica, por ejemplo, nos podríamos ahorrar más de 4.500 millones de pesos por proceso electoral y además llegaríamos a un punto en el que hoy no estamos, y me parece que llama la atención que todavía tengamos una ley que dice que los votos, una vez que se cuentan en las casillas, empiezas a sumarlos el miércoles siguiente, después de la elección. En la mayoría de los países, pues el día de las votaciones te vas a dormir sabiendo quién ganó ya con resultados oficiales. Nosotros tenemos entonces que instrumentar el programa de resultados electorales preliminares para dar información confiable esa misma noche, hacer los conteos rápidos, y luego el miércoles empezamos a contar y luego a recontar y terminamos una semana después. Si tuviéramos la urna electrónica como la tienen países de desarrollo similar al nuestro, como Brasil desde hace más de 20 años, Perú últimamente, y bueno, democracias mucho más pobladas como la India, ¿no? Pues en un rato podríamos transmitir rápidamente la información, ya no habría que estar contando a mano, no habría que ir a recuentos, ahorrarías papel, funcionarios de casilla, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay posibilidades técnicas para avanzar hacia un modelo más ágil y más barato. Estamos platicando con Ciro Murayama aquí en Línea Directa. Ciro Murayama, el tema de la democracia representativa se convirtió para nosotros como en algo que era, se decía ya, el fin o la institucionalización de la democracia, y ahí llegábamos. Y de repente aparecen este tipo de demandas de plebiscito, de referéndum, de revocación de mandato. Esto que de repente empieza a manifestarse en algunas ocasiones como un elemento adicional de participación de la ciudadanía, pero en otros como sustitución de la democracia representativa, pone otra vez en tela de juicio el modelo de una democracia institucionalizada. ¿Cómo lo ven ahí en el INE? Bueno, yo creo que la democracia o es representativa o no es democracia. Y efectivamente nosotros conseguimos ir de un modelo autoritario de partido hegemónico a un sistema plural de partidos con división de poderes, con federalismo, sin duda con sus problemas, pero dejamos atrás ese régimen donde el presidente mandaba, él decidía quién era su sucesor, él nombraba a todos los gobernadores y controlaba ambas cámaras, y el Poder Judicial pues no tomaba decisiones que contravinieran la voluntad del presidente. Eso lo fuimos dejando atrás, y creo que lamentablemente nuestro tránsito democratizador coincidió con unos años muy malos de rendimiento económico. Entonces nos democratizamos, pero al mismo tiempo las condiciones de vida de la mayoría no mejoraron, y al contrario surgieron nuevos problemas como la inseguridad pública que padecemos. Y entonces hay un hartazgo que a veces
parece más un hartazgo con la democracia que en la democracia. Es decir, el desencanto hacia los partidos políticos, el Congreso, los políticos mismos, es decir, los ingredientes fundamentales de una vida democrática empiezan a generar hastío. Y uno, pues, no puede sorprenderse si ve que pues los problemas de la gente siguen ahí. Yo creo que nuestra democracia debe de empezar a tratar de dar resultados en sus gobiernos, más que tratar de desmontar la democracia, que es lo que se empieza a asomar con estas pretensiones, por ejemplo, de resolver todo a través de plebiscitos, consultas, y entonces una agenda tan compleja como es la de un Estado a estas alturas del partido en el siglo XXI, un país con más de 120 millones de habitantes, con tantos desafíos, si todo lo volvemos binario, blanco o negro, vota sí o no por esto, pues vamos a vivir una polarización permanente y vamos a prescindir de los espacios de deliberación y de construcción legislativa, que es donde se cita la pluralidad, porque entonces ya lo que es plural lo vuelves binario. Y tratar de minar la expresión de la pluralidad, pues es atentar contra los derechos de las minorías y de la democracia, porque la democracia es el único sistema en el cual se reconoce el derecho a disentir y que esas minorías se puedan volver mayoría. La idea de que hay un pueblo único, homogéneo, y que solo habla a través de la voz de su líder, que es quien lo interpreta, pues es el modelo de todos los autoritarismos. Sí, el tema también está ligado a esta lejanía que tiene la ciudadanía del mundo de lo político. Dicen, votas por un determinado candidato y ya no lo ves nunca. O sea, quizá cuando uno ve modelos como el norteamericano, en donde hay una ligazón directa, quizá en otros lugares, modelos parlamentarios, donde hay un vínculo entre el elector y aquel que elige. Aquí este hastío, esta necesidad de elegir en directo, es porque sigue existiendo esta idea de que finalmente los políticos, una vez que uno vota y les da el derecho a decidir, la ciudadanía ya no tiene nada que ver con ellos. Sí, hay un distanciamiento. Y me parece que la falta de resultados, los escándalos de corrupción que aparecen una y otra vez, pues necesariamente hartan a la gente. Pero todavía tenemos un capital democrático muy importante, y es que la gente sigue yendo a votar. 60 y tantos % fue la última elección, es decir, 2 de cada 3 van, se involucran en la toma de decisiones, y lo que deberíamos de evitar es que en este hastío tratemos de encontrar falsas salidas. Por ejemplo, la revocación de mandatos. Imagínate que hoy elegimos gobernantes por 6 años. Si metemos la revocación de mandato a los 3 años, vamos a tener gobernantes de 3 años y su gestión va a estar pensada solo para volver a obtener el triunfo a la mitad del gobierno. Como me decía un amigo el otro día, bueno, pues entonces ya los políticos, ninguno va a hacer drenaje, porque eso no se ve. Lo que vas a hacer es lo de relumbrón, ¿no? Y bueno, decisiones como subir los impuestos para proteger el medio ambiente, que a veces son impopulares, por ejemplo, que se pague la tenencia, pues nadie va a afrontar esas decisiones que a veces no son populares, pero que son necesarias para mejorar las condiciones de vida del país. Así que yo creo que esta es una puerta falsa que solamente nos llevaría a una vida política más conflictiva, a un vacío de institucionalidad y a elecciones cada vez más frecuentes, porque entonces ya no tenemos las elecciones cada 6 años, sino que tendrías la elección de revocación y si no gana, pues la de sustitución, y así en un circuito permanente de conflicto político. Y yo creo que la política lo que tiene que aprender a dar son resultados, y no me parece que incentivando el conflicto tengamos un mejor sistema político. Finalmente, en este ámbito, ¿es posible conciliar todavía estas dos opciones? O sea, hay mecanismos, modelos semipresidencialistas en Europa, el francés, en donde puede haber participación de la ciudadanía en forma directa, más la representatividad, siempre y cuando hayan condiciones muy claras y una madurez para entender qué se puede consultar
y qué es responsabilidad del gobernante. Pues nosotros ya tenemos la consulta en nuestra Constitución. Lo Muy que pasa difícil de llegar a ella, es ¿no? que yo creo que tiene dos obstáculos. Uno, hay muchas firmas que pedirle a la ciudadanía, y dos, no se han hecho las preguntas correctas. Se trató en 2015, hubo 4 iniciativas distintas, pero tenían que ver con temas que la propia Constitución no permite que se sometan a consulta, como es el tema fiscal. Tenía que ver con la reforma energética y los efectos que eso tiene sobre la renta petrolera. Pero yo creo que hay que empezar a hacer consultas. Están previstas cada 3 años sobre temas específicos para la ampliación de derechos. En fin, lo vemos en Estados Unidos. Hay elección y al mismo tiempo referéndums o plebiscitos sobre muchos temas, legalización de la marihuana, en fin, en distintos estados. Yo creo que podríamos avanzar hacia allá. Sí. La idea de retirar a la Corte y de que las consultas puedan ser cada año, a mí me parece peligrosa, porque la Constitución hoy prohíbe que temas de derechos humanos sean sometidos a la votación mayoritaria. Estamos platicando con Ciro Murayama aquí en Línea Directa. Solo recuerde que a partir de ahora, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Ciro Murayama, hablando de democracia representativa, se supone que pues regímenes presidencialistas a veces no son lo representativo que se plantea, porque los votos de las minorías no son exactamente bien representados, regímenes parlamentarios más. Pero en el caso mexicano, escribes tú recientemente un artículo en la revista Nexos diciendo, pues lo que sucedió en la elección de 2018 es que se votó por una mayoría por el presidente, por una mayoría no tan grande por el partido gobernante, pero la fórmula de las coaliciones le permitió finalmente tener una mayor representatividad, rompiendo ese equilibrio. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, este es un asunto sobre el que se ha reparado poco. Sabemos que el presidente ganó con toda contundencia y legitimidad, con el 53% de los votos, y que tiene mayoría en el Congreso. Sin embargo, al Congreso no tuvo mayoría de votos. Ahí está la gran paradoja. La mayoría de los electores votaron por partidos hoy de oposición. El 56% de los electores, o sea, un porcentaje mayor que el del apoyo que obtuvo el presidente, votaron por otros partidos a la Cámara de Diputados y al Senado. Y Morena obtuvo el 37,5%, ya con sus alianzas con los otros partidos llegan a arriba del 43%, pero no les da para hacer más del 50% de los votos. La paradoja es que la mayoría en las urnas se volvió minoría en el Congreso. Y eso se explica por 2 razones, básicamente. Una, porque todavía nuestra Constitución, en un resabio de lo que fue la cláusula de gobernabilidad, permite que existe una sobrerepresentación del 8%, esto está en el artículo 54 constitucional, del 8% entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Ese 8% pues ya contribuye a cierta distorsión, pero el grueso en este momento se explica por las coaliciones. Las coaliciones se volvieron una vía para burlar ese tope constitucional, porque la ley dice que habrá un convenio de coalición donde se decide a qué grupo parlamentario irán los legisladores. Bueno, pues siendo así, Morena ganó 220 distritos gracias a que la gente cruzó el emblema de Morena, pero en su convenio de coalición le dieron 114 de esos 220 a otros 2 partidos que no obtuvieron ningún triunfo en alguno de los distritos, que son el PT y Encuentro Social. De esta manera, Morena, digamos que se deshizo de 114 legisladores para el reparto de los plurinominales, le tocaron 85 plurinominales, pero en realidad esos 114 sí eran de Morena. Y al final, pues por eso tienen más del 60% de la Cámara de Diputados. Ese es un error básicamente legal, más allá que uno diga, bueno, pues no se vale o puede ser moralmente mal visto. Son errores de legislativo que terminan beneficiando, pues no sé, a la quién sobrerepresentación. La sobrerepresentación del que sea, quién sabe en ese momento, cuando lo hicieron, quién sabe en qué estaban pensando, ¿no?
o no lo previeron, es posible, pero el hecho es que hoy la gente vota de una manera y esos votos no se traducen con fidelidad en escaños. Y yo creo que lo primero que hay que hacer para poder corregir los problemas es detectarlos. Y aquí tenemos un problema que está vulnerando la voluntad popular expresada en las urnas. La mayoría votó por crear un Congreso donde el presidente no tuviera mayoría y se viera forzado a pactar con las oposiciones. En los hechos que tenemos, una fuerza política que, gracias a esas rendijas de la norma, pues puede decidir unilateralmente el presupuesto de egresos, modificaciones legales, etcétera, etcétera. Entonces, pues a mí me parece que habría que recuperar el espíritu del reclamo democrático cuando las oposiciones decían vamos a tener un Congreso que represente la voluntad popular diáfanamente. Y eso se puede hacer de manera muy sencilla. Se quita la sobrerepresentación y le asignas los diputados, si se coaligan, al partido que más votos le otorgue a ese triunfo, y con eso evitas este problema. ¿Esto se puede dar como un acuerdo interno o tiene que haber una modificación legal en el Congreso? Bueno, es que esta regla está en la ley. Quien lo tiene que cambiar en primer lugar es el Congreso mismo. Se ve difícil que quien se benefició de eso lo pueda hacer, pero por lo menos hay que poner el llamado de atención. Hoy se está distorsionando la voluntad popular en la conformación del Congreso. Y además yo te diría que pues es ahora sí que jugar con fuego, porque tú no sabes si en la siguiente elección, por X razones, un determinado u otro partido ahora de oposición puede crecer, y en ese crecimiento y en esa alianza termina siendo exactamente lo mismo que lo que pasó. O sea, esta idea de sobrerepresentación que pudo haber sido ideada por priistas en un momento determinado para ganar, se les fue al otro lado, ¿no? Así es, ahora ellos están subrepresentados, es decir, la bancada del PRI es más pequeña en términos porcentuales que los votos que ellos tuvieron. Por eso, aquello de las reglas que decía Rawls, que hay que hacerlas con cierto velo, con cierta ceguera, que es, tú redactas las reglas del juego sin saber todavía cuál va a ser tu posición en el juego, entonces harás las reglas más justas porque puedes caer en un lado o en el otro. Entonces, ese es el ánimo que debería de haber en las leyes electorales. Lo que sea más justo para todos, y ya la gente dirá si te tocó ganar o perder, pero que no se castigue a las minorías, porque todo mundo puede eventualmente volverse minoría algún día, y las minorías mayorías, pero que no sean mayorías artificiales. Así es, y en todo caso, otra vez recuperar la institucionalidad y el apego a una ley que pues fue construida finalmente como parte de esta transición a la democracia. Así es, y que nos permite lo más relevante, que es que la gente determine a sus gobernantes y a sus representantes. Si algo distorsiona ese mandato popular, pues hay que arreglarlo. Y en todo caso, para eso hay otras instancias, tribunales electorales, que han funcionado finalmente como elementos de certidumbre para una democracia mexicana en construcción. Ahí están. Así es. Ciro Murayama, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Fue Ciro Murayama aquí, en Línea Directa. Murayama aquí, en Línea Directa.